de una realidad absurda. Ahí va, el lunes 5 de agosto. ¿Qué lunes el de hoy? Atención, nos vamos a meter en las últimas novedades sobre las visitas de los diputados libertarios a genocidas, porque hoy los organismos de derechos humanos van al Congreso a repudiar a los diputados que se reunieron con Astiz y otros genocidas en la cárcel de Ezeiza. Y atención a esta noticia, muy grave lo que pasó en Córdoba. Asesinaron a la madre de un militante de Hijos y le dejaron una fuerte amenaza a Fernando Alvareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda, torturado y asesinado en la dictadura, que ya había recibido amenazas meses atrás. Fernando habló esta mañana, te vamos a contar ahora qué dijo. Mientras tanto, el gobierno mandó, en este contexto, el proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior y sacar a los militares a las calles. Está en medio el clima de época en esa sintonía. Sobre la crisis social, novedad de la UCA, más de la mitad de los argentinos es pobre y 1 de cada 5 argentinos es indigente. Novedad este lunes también sobre la ley Bases. El gobierno reglamentó el primer tramo con privatizaciones y la flexibilización del empleo público, un decreto firmado por Milei, Caputo y Sturzenegger. Nos vamos a meter en las últimas novedades de la crisis en Venezuela. Habló Cristina este fin de semana y se ubicó en la línea Lula-AMLO-Petro, de alguna forma. De manera muy contundente, pidió que se publiquen las actas y le contestó el gobierno venezolano. Mientras tanto, el gobierno argentino es pura contradicción y un papelón tras otro en la diplomacia de Milei. Ori nos va a contar los últimos pronunciamientos en ese tema. Y atención al lunes negro en los mercados mundiales. ¿Qué pasará con eso? Las acciones de Japón tienen su peor caída desde 1987 y se derrumban los mercados en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, por temor a una recesión en Estados Unidos. Así que tenemos un montón de buenas noticias para compartir con ustedes. Mientras tanto, le ponen un like, dejan un comentario y empezamos a resumir. Después los comentarios los leemos, a los que están en YouTube. Los organismos de derechos humanos van hoy al Congreso para repudiar a los diputados de La Libertad Avanza que fueron al penal de Ezeiza a visitar a Astiz y otros genocidas. Se espera que participen Estela, Tati Almeida y distintos referentes de los organismos. Será en el anexo C de la Cámara de Diputados a partir de las 15. Van a dialogar con los representantes de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, la UCR, del Frente de Izquierda, del Partido Socialista, que presentaron ya distintos proyectos para repudiar el encuentro de los libertarios con los represores o para pedir directamente su remoción de la Cámara. Habrá también representantes del movimiento sindical, referentes de la cultura. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, por otro lado, había pedido que se avance con la expulsión de los legisladores y había solicitado que se reuniera la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que está casualmente en manos de Sabrina Ahmechet, del PRO, que responde a Patricia Bullrich. Muchas ganas no tuvo de reunir a la comisión. Y no. Además, recordemos que la ministra de Seguridad está también apuntada en este tema porque ella controla el Servicio Penitenciario Federal. Ahmechet, se negó sin mucha vuelta ni argumentos a recibir a los organismos. Y hay novedades. Luciana Bertoria viene haciendo un buen seguimiento en Página 12 de este tema. Sobre la visita a Astiz, dice que los diputados recibieron asesoramiento de abogados de genocidas. La visita del 11 de julio al penal de Ezeiza es solo la punta del iceberg. Más abajo se esconden una serie de maniobras y personajes que buscan la impunidad de quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante la última dictadura. Algunos de los diputados libertarios que fueron a encontrarse con Astiz tuvieron reuniones y recibieron asesoramiento de abogados que defienden a acusados por crímenes de lesa humanidad, cuenta Luciana. En las versiones que recorren el Congreso sobresalen el nombre de la abogada María Laura Olea y el de Eduardo Rigi, ex integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. Es uno de los juristas a quien le atribuyen haber estado en contacto con los representantes libertarios para aliviar la situación de los detenidos de lesa humanidad. Rigi, quien hasta el año pasado integró la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, y el gobierno del Frente de Todos, en aquel entonces, se negó a prolongar la estadía de Rigi en ese lugar, en casación. En 2007 había sido denunciado como uno de los jueces que obstruían el avance de los juicios de lesa humanidad. Así que tiene sentido y hace lógica que ahora esté asesorando para algún tipo de proyecto para liberar a los genocidas mayores de 70 años, que parece ser ese el objetivo que tiene por delante al menos algún sector del oficialismo. Bueno, este miércoles, atención, hay sesión en la Cámara de Diputados y está previsto que el tema de la visita sea un aspecto central. Unión por la Patria busca que se conforme una comisión para investigar lo que sucedió el 11 de julio en el penal de Ezeiza y también la visita de 2 funcionarios del Ministerio de Defensa, de Luis Petri, en Campo de Mayo a otros genocidas condenados por delitos de lesa humanidad que les habrían entregado una especie de carpetita con ideas para salir de la cárcel. Bueno, en paralelo,
La querella encabezada por el abogado Pablo Yonto y el fiscal Félix Kraus le pidieron al juez Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal 5, que indague si el Servicio Penitenciario Federal violó algún tipo de normativa para facilitar el ingreso de la comitiva de los diputados libertarios. Pablo Yonto además reclamó que el juez, encargado de monitorear la ejecución de la pena de Alfredo Astiz y de los otros represores de la ESMA, cite a declarar como testigos a las diputadas que salieron a hablar en las últimas semanas. Arrieta, también una de ellas, y ahí se me olvidó el nombre de la otra. Bonacci. Y Bonacci, Arrieta y Bonacci, que básicamente salieron a decir fuimos engañadas. Entonces, si fueron engañadas, ahí hay un problema que puede llegar a ser administrativo y incluir en ese sentido algún tipo de delito. Incluso de esta forma lo contaba Pablo Yonto en diálogo con la M530. Se le ha pedido al Tribunal Oral Federal 5 que cite a dar testimonio a 2 diputadas de La Libertad Avanza, Arrieta y Bonacci, que son las que en diversas entrevistas periodísticas han admitido que fueron engañadas, que fueron llevadas a este penal sin saber a quiénes iban a visitar. Más allá de que se les crea o no esta versión, lo concreto es que dijeron específicamente que fueron engañadas varias veces. Por lo tanto, acá se puede haber cometido una infracción a una cuestión reglamentaria e inclusive un delito. Bueno, y como en cada hecho, y el de las visitas de diputados a genocidas en particular, es grave en sí mismo, también hay que verlo en la magnitud del contexto. Y atención, mucha atención a este caso. En Córdoba, Susana Beatriz Montoya, de 74 años, fue encontrada asesinada dentro de su casa, en el patio de su casa, en la ciudad de Córdoba, con signos de violencia, golpes en la cabeza y un corte aparentemente realizado con un arma blanca. En una pared de la casa y a pocos metros del cuerpo hallaron un mensaje intimidante que decía: los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos. Eso estaba escrito en rojo con un aparente lápiz labial. La víctima era madre de Fernando Alvareda, integrante de la agrupación Hijos, e hijo del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda, torturado y asesinado durante la dictadura, aún hoy desaparecido. El cuerpo de Montoya fue encontrado en el barrio Ampliación Poeta Lugones, en la zona norte de la capital cordobesa, según publicó el medio cordobés La Voz. Por lo pronto se aguarda el informe del forense, pero fuentes ya policiales anticiparon que el cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia, sobre todo en la cabeza. Fue el propio Fernando el que encontró a su madre asesinada y dio aviso a la policía. Habló esta mañana Fernando en el Destape 1070 y esto dijo. La verdad que estoy con mucha bronca, con mucha impotencia, porque cruzaron límites que a mí me han amenazado 200 veces. Desde el 2009 que llevé la causa adelante por la desaparición de mi padre, y fue la primera causa que metió preso a los asesinos de la dictadura por parte de la policía de la provincia de Córdoba, el famoso Departamento de Informaciones D2. A partir de ahí fue una seguidilla de amenazas. Te diría que constantemente, año tras año, era una amenaza diferente. Bueno, y Fernando dijo también que no va a parar hasta saber quiénes fueron los responsables. A partir de ahí, desde el gobernador para abajo, quiero audiencia con todo el mundo, necesito que esto se resuelva y no voy a parar. Y si me tengo que encadenar en la Casa de Gobierno, lo haré. Esta vez sí, yo soy el que va por todo. Quiero saber quién fue el responsable del asesinato brutal que sufrió mi madre este fin de semana. Bueno, ahí en diálogo con Ariel Jalada en AM 1070, Fernando Alvareda en diciembre ya había tenido amenazas. Se te terminaron los amigos en la policía, te vamos a juntar con tu papito, vas a morir. Eso decían los mensajes escritos en diferentes letras con fibra negra sobre hojas blancas que aparecieron en la puerta de entrada de su casa junto a 6 balas calibre 22 largo. Esa fue una denuncia que se realizó ya en diciembre y ahora lo que se conoce es el desenlace fatal, ¿no? El asesinato de su madre, ¿no? Vos sabés que, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros veníamos hablando con Fernando, sí, porque él, además de todo eso, estaba siguiendo una lucha muy importante, que era que le devolvieran el grado de policía a su papá, sí, porque además eso tenía que ver con la pensión que cobraba la madre. Y finalmente lo logró en marzo de este año. Y después, bueno, recibe nuevamente las amenazas. En ese momento, ya cuando cambia el gobierno, el 11 de diciembre que recibe esas amenazas, sí, él ya nos decía, incluso nosotros
nosotros lo pasamos al aire, que estaba todo, el clima estaba realmente enrarecido, que se había puesto todo muy, muy picante en Córdoba. Bueno, y no es el único caso, ¿no? Recuerdan también sobre la agrupación Hijos de una joven que denunció que ingresaron a su casa, que abusaron sexualmente de ella y que le dejaron también pintadas en la pared. Y esto es parte de un clima, de un contexto, ¿no? Y de un gobierno que avanza, o intenta al menos, avanzar no solo discursivamente y en su batalla cultural permanente, sino en hechos muy concretos que venimos relatando en las últimas semanas para desandar el camino de memoria, verdad y justicia. Y está en el horizonte la posibilidad de que algunos de esos genocidas recuperen su libertad. Eso está en el horizonte. Es parte de la discusión, fue parte de la visita de los diputados libertarios a Astiz y compañía y de funcionarios del Ministerio de Defensa en Campo de Mayo a otros represores. Bueno, atención con este caso y las implicancias políticas. Por el momento lo que sabemos es que hoy va a ser finalmente el velatorio y se da en paralelo a la participación hoy, la advertencia de los organismos de derechos humanos hoy en el Congreso sobre los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad. Dicen, son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción, ¿no? Ya dijimos nunca más, es lo que advierten los organismos de derechos humanos, que se declararon consternados y preocupados por la muerte de la madre de Susana Beatriz Montoya en Córdoba, la madre de Fernando, y advirtieron sobre el peligro latente de los discursos de odio, ¿no? Los organismos de derechos humanos lo enmarcan esto en el clima de época. Recordemos, para finalizar, que Ricardo Fermín Alvareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía Local y militaba en el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. El 25 de septiembre del 79 fue secuestrado por la patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia. Uniformado, fue llevado al centro clandestino conocido como Embudo, que funcionó a metros del dique San Roque. Nunca más se supo nada de él. Cambiamos de tema, pero es parte del clima. Mientras tanto, el gobierno mandó el proyecto para reformar la ley de seguridad interior y sacar a los militares a las calles. Algo que, por cierto, los militares no quieren, pero el gobierno insiste. En marzo, días antes del aniversario del último golpe de Estado, los ministros Petri y Patricia Bullrich protagonizaron una conferencia de prensa, no sé si recuerdan, en Casa Rosada, para anunciar que enviarían un proyecto al Congreso para reformar la Ley de Seguridad Interior, la 24.059, que fue sancionada en 1991 en el gobierno de Carlos Menem. Pese a los anuncios oficiales, el proyecto tardó casi 5 meses en aparecer. El viernes, el Poder Ejecutivo giró la propuesta al Congreso con las firmas de Milei, Guillermo Francos, Petri y Bullrich. Bueno, con la excusa del combate al terrorismo, ¿no? Javier Milei rompe el consenso que rige desde que se recuperó la democracia, que es que las Fuerzas Armadas no se involucran en ningún tipo de conflicto interno. Uno de los muchos problemas es que el gobierno ve golpes de Estado y terrorismo en todos lados. De hecho, sin ir más lejos, en las protestas sociales como las del Congreso, ¿se acuerdan? Contra la ley Bases, que terminó con decenas de detenidos en penales federales acusados de delitos como sedición. Entonces, un gobierno que ve terrorismo en todos lados, saca con la excusa del combate al terrorismo los militares a las calles. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay un gran signo de pregunta en ese sentido. Y también, ¿cuál es la posición de las Fuerzas Armadas en esto? Uno conoce, por ejemplo, públicamente la posición de Victoria Villarroel, la vicepresidenta. No tiene respaldo esta iniciativa, por lo menos por parte de la vicepresidenta, abanderada de esa llamada familia militar, dentro de lo que es el gobierno de la Libertad Avanza. En el pasado, ella ya había expresado sus reparos frente a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior, que es en general la postura de la llamada familia militar, que no quiere involucrar a las fuerzas militares en operativos que o corresponden a la policía o los operativos intermedios, que son los que se realizan con gendarmería, prefectura, etcétera, las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad, no en este caso las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Defensa. Bueno, atención, veremos, esto seguramente es un proyecto que tenga discusión en el Congreso. Cambiamos de tema, nos metemos en la crisis social y nuevos datos de la UCA, la recesión haciendo estragos en la Argentina. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, dirigido por la Universidad Católica Argentina y dirigido a su vez por Agustín Salvia, destaca que el índice de pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20% durante el primer trimestre. Estamos hablando del primer trimestre de este año. Más de la mitad de los argentinos es pobre y 1 de cada 5 indigente. Las cifras surgen del análisis de la base de microdatos oficiales de la encuesta permanente de hogares del INDEC. En base a esos datos, hay un relevamiento que ya tiene varios años que la UCA realiza y que es propio, que algunos a veces toman como referencia, que otros a veces critican, según también a quién le toca gobernar,
pero lo cierto es que hay una línea de tiempo que uno puede seguir y que ha visto, en este caso, cifras dramáticas, ¿no? Y que se vienen empeorando en el último tiempo. 7 de cada 10 niños viven en hogares pobres, dice la UCA. Desde el observatorio advierten que las tasas de indigencia y de pobreza infantil habrían alcanzado niveles casi récord, con 7 de cada 10 niños viviendo en hogares pobres, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en un hogar indigente, es decir, con ingresos que no cubren el valor de una canasta básica alimentaria. Esto en el contexto de un gobierno que interrumpió, por ejemplo, el envío de alimentos a comedores, el financiamiento de la copa de leche en las escuelas, etc. El último informe había relevado cifras similares, pero hay un fuerte salto en relación al mismo periodo del año anterior, primer trimestre del 2023, cuando los hogares pobres eran del 29% y la indigencia estaba en 6,8%. Bueno, las causas del agravamiento de la situación social a lo largo del año son variadas, pero desde el observatorio atribuyen el fenómeno principalmente a las diferentes devaluaciones y al impacto en los precios, sin que se hayan generado subas inmediatas y similares en los salarios. Y después está también la descripción regional de esta situación social crítica, dramática en toda la Argentina, que es que las tasas de pobreza por aglomerado urbano van desde el 80% en el Gran Resistencia de Chaco a 25% en la ciudad de Buenos Aires, con situaciones muy complejas en los denominados conurbanos, ¿no? Tanto en el conurbano bonaerense como en los distintos conurbanos de las grandes ciudades de distintos puntos del país. Bueno, hoy la CGT y los movimientos sociales van a anunciar una nueva marcha contra el gobierno. Tiene que ver con esto, con la situación social. Desde las 14 en el edificio histórico de la calle Azopardo, los dirigentes realizarán una conferencia de prensa. Atención esta semana, el miércoles, los movimientos populares de la UTEP, junto con la CGT, las 2 CTA y organismos de derechos humanos van a realizar una protesta unificada, todos juntos el miércoles, el primer día de San Cayetano en el gobierno de Milei, que va a estar centrado en la denuncia del problema del hambre. Con ese objetivo, la UTEP va a armar un comedor comunitario en Plaza de Mayo, donde espera reunir una concentración multitudinaria cerca del mediodía. Hay misa temprano a la mañana, manifestación, movilización, y luego esto en Plaza de Mayo está la tradicional marcha entonces desde Liniers, ahí la ubicación de la Catedral de Liniers, ¿es? La iglesia de San Cayetano. La iglesia de San Cayetano de Liniers. Cusco y Rivadavia. Donde se reúnen cada año, entonces desde ahí hacia el centro porteño, Plaza de Mayo, tipo 2 de la tarde, acto con olla popular y comedores en la plaza. Y después van a confluir con algunos movimientos de izquierda que van a estar ahí en Plaza de Mayo, o sea que va a ser muy contundente. Ojo con lo que pueda pasar ahí, ¿no? Sí, bueno, justamente por eso desde la organización de la UTEP estaban pensando en una movilización controlada en cuanto al volumen, tratar de alguna forma de reducir para evitar que el gobierno monte un show con el operativo antipiquetes que tanto le gusta a Patricia Bullrich, especialmente cuando se trata de organizaciones sociales y sindicatos. Cambiamos de tema, novedad de esta mañana. El gobierno reglamentó los capítulos de la ley Bases sobre privatizaciones y reforma del Estado. Es el primer tramo de reglamentación. Luego de algunas idas y vueltas, avanzó este lunes con una primera parte de la ley Bases, un decreto que pone en vigencia el capítulo de reforma del Estado, que incluye la reorganización administrativa, las privatizaciones y los cambios en el empleo público. La aprobación de la reforma del empleo público apunta básicamente a flexibilizar la posibilidad de despidos entre los trabajadores estatales que están bajo el régimen de la denominada planta permanente. Antes estaban por lo general en riesgo los que no estaban en planta permanente, ahora también los que están en planta permanente. Salió Federico Sturzenegger bien temprano a celebrar la reglamentación. En su cuenta de Twitter, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el Transformer Sturzenegger, resaltó que la norma busca 3 objetivos centrales. Dice, acelerar la motosierra, con mayúsculas, implementar un mecanismo antiñoquis, con mayúscula, en el empleo público, y cambiar el procedimiento administrativo con procesos anticoimas, todo con mayúscula también. En el caso de que lo que pone con mayúsculas es así como... Sí, antiñoquis, anticoimas, motosierra. Son como palabras claves, sí, nube de palabras. Antituiteros no, esos no son ñoquis, no. No, viste que en un momento había trascendido que Federico Sturzenegger quería una especie de examen de ingreso al Estado, ¿no? Sí. 2 días después estaba ingresando el DIPI. El DIPI, claro. Entre otros tuiteros célebres al gobierno. Finalmente el DIPI no. No. Porque él dijo, no, yo no estoy para este quilombo.
Pero imagínate, ¿no? Si tuviera que hacer examen de ingreso Sí, bueno. a Juan Doe, al Gordo Dan y todo eso. Claro, que encima hacen una fiestita de ingreso de espías, digamos, que se supone que es algo más secreto que ser una fiesta de ingreso. Digamos. Es una fiesta de espías secretos y se entera todo el mundo. Te invito a mi fiesta de espías secretos, no te la pierdas. Bueno, y atención con esto también, dice Sturzenegger, que se instaura el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. ¿Qué significa esto? Que ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado. Vamos a ver qué impacto tiene esto, ¿no? El silencio administrativo, como se llama, algo que había generado mucha polémica en su momento en el tratamiento. Recuerdo un discurso muy interesante en este sentido de la senadora Juliana Di Tulio. Vamos a ver, también este es como el primer paso de la reglamentación. Ahora viene seguramente Sturze con sus juguetitos nuevos de Transformers a que haya verdaderamente consecuencias en los próximos días y semanas. Creo que va a ser en este sentido una semana movida. Nos vamos metiendo ya en la situación internacional. Hoy el sábado habló Cristina, había mucha expectativa. Era un curso internacional que organizó el partido Morena de México. Es el partido gobernante, digamos, ¿no? De AMLO. Sí. Cristina señaló que si el Consejo Nacional venezolano dio resultados meticulosos, aunque el sistema haya sido hackeado, es porque tiene que haber un soporte de actas firmadas, dice. Sí. Apuntando a la principal contradicción en el argumento de Maduro y del gobierno venezolano. Absolutamente. Si te hackearon el sistema de información, bueno, mostrá lo que está en papel, ¿no? Es lo que dice Cristina. De alguna forma, con una frase destacada en su discurso, que fue lo que rebotó por todos lados y que generó incluso una respuesta en Venezuela, que es: por el legado de Hugo Chávez, pide Cristina, publiquen las actas. Todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Bueno, lo que se pidió toda la semana pasada, ¿no? Estaban los que decían: felicitaciones, Maduro, ganaste. Los que decían: dictador Maduro, usted ha sido derrotado, se tiene que ir. Sí. Y los que decían: che, pará, falta información, publiquen las actas, ¿no? Que son mayoría, digamos, sí, con un grupo muy específico que es el de Brasil, Colombia, México, que están avanzando además en abrir una solución negociada, ¿no? Además de pedir las actas, dicen: acá hay soberanía, se tiene que respetar y se tiene que trabajar para encontrar una salida negociada. Bueno, también pidió al mismo tiempo que se terminen los bloqueos económicos a Cuba, Venezuela, porque lo sufren los pueblos, digamos. También dijo ahí que ninguno de los economistas históricos, mencionaba ahí todos los que les gustan a los libertarios y a los liberales, puede explicar cómo se enfrenta una economía de bloqueo. También lo pone en contexto Cristina, ¿no? Esa situación, advirtiendo que acá no dijo textualmente ni ángeles ni demonios, ¿no? Sin simpatías ni antipatías. Dijo: hay que analizar el caso objetivamente. Y sobre la situación en Venezuela, Cristina se ubica y se posiciona en la línea de AMLO, Lula y Petro. Sí, así es. Especialmente, que son los presidentes de México, Brasil y Colombia, que ya venían con esa postura todos juntos la semana pasada, ¿no? Sí, escuchemos, perdóname, esto dijo Cristina. Dicho esto, y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, creo que, y comparto totalmente, el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo. Bueno, ahí está entonces. Interesante la postura de Cristina, porque también es un mensaje hacia adentro, ¿no? Por supuesto, es un posicionamiento regional en esta línea que mencionábamos, pero también es un mensaje hacia adentro y a los propios, ¿no?
acá la semana pasada decíamos, hay muchos kirchneristas que no han escuchado a Cristina hablar sobre Venezuela, o por lo menos la Venezuela de Maduro. A juzgar por algunas reacciones en redes sociales, ¿no? De cuál era el posicionamiento. Uno podía anticipar que Cristina iba a estar más en esta línea que en la línea de reconocer un triunfo flojo de papeles, por lo menos hasta ahora. Nadie dice lo contrario. No está la información completa en ese sentido, ¿no? No mostraron las actas. Siguen sin mostrar las actas. Bueno, sobre la discusión que la situación venezolana genera en la Argentina, que acá los supuestos demócratas, dijo Cristina, colaboraron con el golpe de Evo en Bolivia en relación al macrismo, ¿se acuerdan? Y la visita, ni hablar por supuesto también, de diputados libertarios a genocidas en las cárceles. Esto dijo la expresidenta. Estos que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente, porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas, son algo más. Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir en los delitos de lesa humanidad. Bueno, ahí estaba Cristina ya completando un poco el panorama de cosas y bueno, y dando su visión de lo que pasa en Venezuela, pero también de cómo lo que pasa en Venezuela repercute en la Argentina. Esto es lo que hablamos toda la semana pasada, y como suele hacer en sus discursos, la expresidenta también situó el tema en un contexto histórico, regional, global, tratando de encontrarle una mirada a esto, que, por cierto, salvo contadas excepciones, no parece estar en el panorama. Digamos, vos encontrás posicionamientos, a favor o en contra. Los que intentan tratar de entender un poco de qué se trata esto, cuál es el contexto, hacia dónde van las cosas, son verdaderamente pocos, ¿no? Hemos mencionado Lula con intención de ayudar, aquel tuit que mencionaste vos, largo tuit de Petro, también poniendo un contexto histórico de no generar en la región, además de la desigualdad que existe, a eso agregarle un proceso de conflictividad y en definitiva, de que se pudra, ¿no? En palabras más, palabras menos, es lo que vienen diciendo todos, muchachos, que no se pudra. Si a la desigualdad y a las dificultades económicas que tenemos le agregamos que ni siquiera haya paz, bueno, la situación se empieza a poner bien compleja. Y en ese sentido, no parece haber, por lo menos por parte del gobierno venezolano, intención de tomar estas miradas con prudencia, ¿no? Más bien lo contrario, salió el número 2 de Maduro a cruzarla fuerte a Cristina, Diosdado Cabello, un hombre de muchísimo poder. Muchísimo poder, dentro del chavismo desde hace muchos años. Bueno, en un programa de 3 horas y media dijo que Cristina y Alberto Fernández traicionaron el legado de Kirchner, de Perón y de su propio pueblo. ¿De por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Por la tibieza traicionaron, sí traicionaron. Ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, el legado de Perón. Ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo. No se quieren opinar sobre Venezuela. Bueno, ¿no? Ahí es una respuesta claramente a Cristina. Cristina dice, por la memoria de Hugo Chávez, acá dice por la memoria de Néstor Kirchner, responden, ¿no? Sí, Cristina me parece que los está poniendo a todos, nos está poniendo a todos frente a nuestras propias contradicciones, tanto a aquellos que dicen ser demócratas como a aquellos también progresistas que en algún momento pudieron hasta negar un informe de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, ¿qué está pasando desde la Argentina, desde el gobierno de Argentina? Mucha confusión. El viernes nos despedimos acá con un tuit de Diana Mondino. Claro. Que aseguraba que el ganador de las elecciones en Venezuela era Edmundo González, el candidato opositor. Sí, claro. Bueno, pero después la Cancillería, de la que ella es la titular, desmintió. No. Se desmintió a ella misma. Con una diferencia de 2 horas, ¿eh?
El tuit de Mondino es a las 10:50, el tuit de la Cancillería es hasta las 12:50. Bueno, uno podría pensar, dale, Ori, le estás poniendo mala voluntad, estás interpretando, sobregirando. No, vamos a ver los dos tweets. En uno decía, todos podemos confirmar sin lugar a ninguna duda que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González. Sin lugar a ninguna duda. Ninguna duda, y no solamente eso, sino que mientras estábamos al aire fuimos a chusmear la cuenta de Milei para ver si había un respaldo institucional, que en el caso de Milei suele pasar por las redes sociales, y el propio Milei retuiteó ese mensaje. Lo retuiteó. El Jabo. Lo retuiteó el Jabo. Bueno, apenas unos minutos después, un par de horas después, dijo, la República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva. No, pero... entonces... Pero pará, ¿la canciller es la canciller de esa cancillería o es canciller de otra cancillería y esta, no sé, es autónoma? Realmente la situación es muy genial porque ella retuiteó el tweet de la Cancillería también, sin dar ninguna aclaración más. Son las dos opciones. Por ahí fue el psicólogo en el medio y reflexionó acerca de su posición y dijo, no tengo que ser tan terminante. No, la confusión de Mondino es total. Lo que pasa que es un papelón porque es la persona que se supone que representa a la Argentina ante el mundo. Es un papelón. Es un papelón, sí. Y lo ha demostrado en general. Es un papelón la política exterior que viene dictando el gobierno de Javier Milei a través también de la figura de Diana Mondino. Consulta, ¿es un papelón nada más o también tiene que ver con que un poco le intervinieron la Cancillería? No, claramente de eso se habla y mucho porque todo el tiempo hay afirmaciones y después desmentidas. Pero si le intervino la Cancillería a Mondino, ¿se le intervino también a Milei? A Milei porque le retuiteó. Es raro. Pero cuando decís intervenir, vos decís políticamente, ¿no? Claro, no sé, viste, como Karina está comiendo como un Pac-Man, viste. No, pero por eso, para mí el dato es, ahí Milei retuitea a Mondino y después la misma Cancillería dice, che, no, pará, que nosotros... Después es como, tienen las dos versiones al mismo tiempo, ¿no? Después lo agarrás, el tuit de Milei sigue. El chabón sigue con esto, ¿eh? Sí. Los Voluprogres. Voluprogres, como le gusta en estas últimas horas utilizar Voluprogres, ¿no? Está gozando mucho de utilizar esa palabra. Yo creo igual que efectivamente la Cancillería, como todos los ministerios, están intervenidos de alguna manera y atravesados por las internas del propio gobierno. Ahora, para terminar, respecto al capítulo argentino, decirles que el personal de la Embajada Argentina... En Venezuela, ¿no? En Caracas, junto a sus familiares, regresaron este fin de semana a Buenos Aires, así que este asunto quedaría cerrado. Les quiero contar para completar sobre algunos otros pronunciamientos. ¿Quién estuvo hablando en las últimas horas? Estuvo hablando, por ejemplo, el Papa Francisco. ¿Qué dijo el Papa? Que instó a las partes a buscar la verdad, resolver las disputas mediante el diálogo y que se preocupen por el verdadero bien del pueblo y no por los intereses partidistas. Le tira para todos lados. Lo dijo y también lo escribió y lo publicó en su cuenta de Twitter. Ahí me sorprendí un poco con los pronunciamientos en Twitter, son bastante tajantes. No solamente, digo, dice las cosas así tal cual como las piensa. Que muestre las actas, le faltó decir. No, pero me da la sensación de que es crítico con también la oposición, ¿no? Uno interpreta ahí y decir, por supuesto. No está colaborando nadie tampoco, ¿no? Por está en la misma línea que la que venimos hablando, ¿no? De AMLO. Sí. Petro, Lula, Cristina. Hagan un esfuercito todos. Porque esto termina mal, sobre todo para los y las venezolanas. Este es el tema, ¿no? La Unión Europea es otro de los actores de la comunidad internacional que se pronunció en las últimas horas. El bloque comunitario insistió en que sin pruebas los resultados no pueden ser reconocidos y empezó a avanzar hacia el reconocimiento del candidato opositor como presidente electo. Dijo, Edmundo González Urrutia parece ser el ganador por una mayoría significativa y eso en base a las actas publicadas por la oposición. Así que no dicen lo reconocemos, pero empieza a avanzar en esa dirección. Al mismo tiempo, algunos países, esto es un pronunciamiento de Bruselas, ¿no? Digamos, de Josep Borrell, de la Cancillería del bloque comunitario. Algunos países dentro de la Unión Europea también tomaron la iniciativa de sacar un comunicado, como España, como Italia, Francia y algunos otros, Alemania, me estoy olvidando de un par, pidiendo
pidiendo más que nada la publicación de las actas, pero sin reconocer por ahora al candidato opositor como presidente electo. Por eso, perdón que te interrumpa, para mí es muy importante la posición, este eje intermedio, Lula, Petro, AMLO, Cristina, de también ayudar a Venezuela, incluso un poco también al propio gobierno, eso te iba a decir, a funcionar una especie de cordón ante la avanzada de los que ya están reconociendo un triunfo de la oposición, también sin datos, ¿no? Absolutamente. Entonces, ahí hay una especie de cordón de protección en la situación de ese eje, vamos a poner Brasil, México, Colombia, Cristina, no, pero pará, tampoco se puede salir a decir que ganó Edmundo y ya está, es el nuevo presidente, ¿no? Totalmente, en base a unas actas no verificables, que no están siendo en una web, ¿no? Claro, que no están siendo comunicadas por las autoridades electorales. Es muy importante lo que acabas de decir, porque yo creo que cuando uno habla de salida negociada, habla tanto para la oposición como para el propio oficialismo. Si efectivamente Nicolás Maduro tuviera que salir del poder, ojo con la transición, porque el chavismo está en el poder judicial, donde tiene lazos muy estrechos, está en el ejecutivo, está en también el poder parlamentario, entonces no es que se pueda decidir de un día para el otro quién es el ganador. Bueno, bien, seguimos entonces. Simplemente aclarar que oficialmente las actas pueden ser todavía presentadas, ¿no? Legalmente. Digo, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 30 días para hacerlo. Lo que entendemos es que es muy difícil en este contexto rebajar la tensión y volver a cierta normalidad, como sería la normalidad de la política venezolana, sin un resultado verificable de manera imparcial. Y ahora terminamos diciendo que el pulso entre la oposición y el oficialismo se trasladó nuevamente este fin de semana a las calles, donde ambos lograron realmente una gran demostración de fuerza. Y en esta ocasión la retórica de ambos sigue muy encendida. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Con la capacidad de respuesta, de reacción de la Unión Cívico-Militar Policial, resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Bueno, Tocorón y Tocuyito, que son cárceles, lo habrán entendido. Yo creo que esa tercera vía sobre la que venís insistiendo también es esto: impedir o tratar de aplacar cualquier ira que pueda llevar a una situación más trágica todavía, antes que nada para el pueblo. Las dos marchas, tanto del oficialismo como de la oposición, fueron muy masivas, las dos el fin de semana. Sí. O sea, mucha gente en las calles de un lado y del otro, ¿no? Tal cual. Algunos más en las cercanías del Palacio de Miraflores, que fue la manifestación, digamos, oficialista, que a diferencia de otros momentos de la semana pasada en la que parecía que tal vez el oficialismo no lograba movilizar a su base de apoyo en la calle con tanta masividad como la oposición, sí durante el fin de semana se pudo ver, y acá estamos viendo imágenes también de la oposición en las Mercedes, ¿no? Que es como su territorio de alguna manera. Sí se pudo ver cómo ambos están pudiendo movilizar a miles de personas. Bien, y para finalizar, atención con el lunes negro en el mercado mundial, el famoso lunes negro, pero el de hoy bien llamado lunes negro parece ser. Sí. Y vamos a ver qué impacto tiene esto en la Argentina, porque como bien ustedes saben, cualquier pedo que se tira al mercado en el mundo, para nosotros es una hepatitis. Sí, una diarrea. Una diarrea, nos cagamos nosotros. Nos cagamos encima. Bueno, día negro en los mercados internacionales, la peor caída desde la década de los 80. El Nikkei japonés se desploma en su peor marca desde 1987 y está arrastrando las bolsas europeas, todos afectados por temor a una recesión en los Estados Unidos. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, tiene la segunda mayor caída porcentual de su historia. En este momento entras a Bloomberg, al Financial Times, y están todos con esto. Preocupación, según dicen los portales financieros, es arrastrado por el fortalecimiento del yen tras la última subida de tasas del Banco de Japón y el temor a una recesión entonces en Estados Unidos, que tuvo datos de empleo en los últimos días que preocupó, ¿no? Y vos ves los gráficos y los gráficos son... No entiendo de qué habla, pero es muy para abajo. Una línea recta hacia el fondo y decís, Bueno, esto por ahora es el lunes negro, ¿no? Que viene también de un jueves y viernes complicado. No sabemos si esto... Sí, será la semana negra, el mes negro, el año negro. Viste que a veces hay días así
ahí complejos, Sí, y después hay crashes Sí. totales, no sé, el Sí. 2008 y etcétera, ¿no? No tenemos indicio todavía para pensar que vaya a ser así, pero El de 1929. claro. Pero nosotros que ya veníamos atravesando dificultades, no es que como menos por menos es más, no es que se anula sé, con esto. Lo bueno de estar en el piso es que no podemos caer más, decís. Sí, no lo sé. yo por ahí diría o esto nos eso. lleva para arriba, porque es menos por menos más. No, yo no sería tan tajante No lo en sé, la pensar que verdad. no podemos caer más. Bueno, en Europa también las principales bolsas se abrieron a la baja, arrastradas especialmente por los valores bancarios y tecnológicos, siguiendo ahí los desplomes registrados horas antes en Asia. Y la pregunta entonces, ¿qué pasará en la Argentina y los famosos efectos contagios? Abren ahora los mercados, así que veremos en las próximas horas. La semana pasada ya se vieron algunos efectos, esto no es solamente de hoy, del desplome global en los mercados, especialmente en la caída del Merval, que el viernes había perdido 4% de su valor, además de la suba al riesgo país, de los dólares paralelos. Bueno, lunes negro en el mercado mundial y así termina entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.